¿Qué tal, amigos? Bueno, como hace mucho tiempo intento explicar de que no existe un genocidio entre Israel y el pueblo palestino. Sería muy obvio decir que la población palestina, desde el año 48 a la fecha, más que se ha duplicado. Para que quede bien claro de que no existe un genocidio. Tampoco existe un desplazamiento porque la población en Gaza aumenta. No es que aumenta la población en los campos de refugiados. No, no. Volvamos al genocidio, que es importante. Las cifras que da Hamas, movimiento terrorista que violó mujeres, asesinó bebés, asesinó ancianos, secuestró ciudadanos, civiles, no solamente israelíes, también de otras nacionalidades, es quien da los números que después repite la comunidad internacional. 40.000 es la cifra que ha dado Hamas de muertos en la guerra que se está desatando entre Israel y Hamas, que en realidad deberíamos decir entre Israel e Irán. Y yo sumaría a Egipto también porque fue quien permitió que todas las armas que tiene Hamas entraran a territorio gazatí. Pero bueno, volviendo al genocidio que no existe. Yo no le creo los números a Hamas y ninguna persona con un gramo de cerebro debería creer los números de Hamas. Yo sé que muchos que por naturaleza odian a los judíos, no lo saben por qué, pero lo hacen, no van a creer los números que da el ejército de Israel. Pero el ejército de Israel, cuando da los números, los da con nombre y apellido. Y el ejército de Israel, al día de hoy, habla de 14.000 soldados de Hamas abatidos. 14.000. ¿Sí? Si nosotros revisamos los números de las guerras anteriores, los números que da Hamas siempre se reducen aproximadamente a la mitad. Así que de esos 40.000 muertos que dice Hamas que existen, en realidad serían 20.000. Y de esos 20.000, 14.000 serían terroristas. Por lo tanto, nos estaríamos quedando con 6.000 civiles, aunque hay que tener en cuenta que muchos de los terroristas pelean vestidos de civiles. Así que esa cifra de 6.000 también habría que reducirla. Pero bueno, yo para darle el gusto a los antisemitas neonazis del siglo XXI, que se hacen llamar antisionistas, explicar todo esto sería tedioso y no tendría sentido. Vamos a quedarnos con esta cifra de 6.000, de los cuales la mitad serían mujeres y niños. Ahora, es horrible que haya 6.000, o si ustedes quieren, 10.000 mujeres y niños muertos en esta guerra. Horrible. Es más, vamos a suponer que son 40.000 las mujeres, solo mujeres y niños, porque las bombas que fabrica Israel detectan mujeres y niños. Porque los muertos de los que se habla siempre son mujeres y niños. Nunca son hombres. No, parece que no hay hombres en Gaza. Solo hay mujeres y niños. Bueno, vamos a ponerle que son 40.000 las mujeres y los niños que murieron en estos casi 10 meses de guerra. Yo quiero que me digan, una guerra urbana, insisto, una guerra urbana entre el Big Bang y el 2024, en el que en una guerra que ya lleva casi 10 meses, hayan muerto solamente 40.000 personas. Y es horrible decir solamente 40.000 personas. Es horrible decirlo. Pero no existe una sola guerra, desde el Big Bang hasta el presente, guerra urbana, en el que haya menos de 40.000 muertos. Y si vamos a la cifra real, que sería de aproximadamente 6.000 y de aproximadamente 3.000 mujeres y niños,
Estamos hablando de que el ejército de Israel es un ejército que se ha esforzado por evitar las muertes de civiles. Mientras que, insisto, los neonazis del siglo XXI que se hacen llamar antisionistas hablan de un genocidio. Son neonazis, todos aquellos que le mienten a la opinión pública acusando a Israel y a los judíos de perpetrar un genocidio que no existe. Los judíos estamos cansados de que se nos acuse desde el principio de los tiempos de ser los culpables de todos los males de la humanidad. Eso se terminó, se terminó. Los judíos ahora nos defendemos. No vamos como vacas al matadero. Nos defendemos y nos vamos a defender hasta la última gota de sangre, de la guerra, de la agresión y de la mentira que aún continúa en pleno siglo XXI. No tienen vergüenza de acusar a Israel de ser un país genocida, no tienen vergüenza de perseguir a los judíos en todo el mundo, porque supuestamente estamos perpetrando un genocidio que, si lo hubiéramos querido hacer, hubiera terminado en el año 1967. Am Israel Chai.